anímense, prendan las cámaras, que está bueno. Son todas hermosas. Estamos esperando que se junte un poquito más de gente, que están todavía pidiendo entrar. Y enseguida vamos a comenzar. Para las que vienen siempre a este shiur, como verán, es un poco diferente hoy. Esta vez no voy a ser yo la que hable. Y estoy segura de que va a ser algo muy especial. Porque tenemos 3 invitados muy especiales de lujo. Yo me siento en familia con los invitados. Imagínense. Tere, ¿vos nos escuchás a nosotras? Porque los micrófonos están apagados. No puedo prender mi cámara. ¿Nora, no escuchás? No, los micrófonos están apagados. Nadie puede hablar. Es para mantener un orden, somos Pero muchas. están todas escuchando bien, todas se escuchan bien. Así que, ¿qué tal a todas las que se van agregando? Buenas tardes. En el espacio del shiur de todos los martes, de Pirkei Avot, tenemos hoy algo especial. Vamos a decir que esto es podemos decir, una mesa de debate o un panel, pero dada la fecha que vamos a recordar hoy, prefiero llamarlo un Farbrengen. Un Farbrengen es una reunión hasídica, en donde se escuchan palabras que animan al Yehudí, lo inspiran y lo llevan a conectarse, lo conectan con el Creador. Esta es toda la idea. Y esto es lo que enseñan nuestros rebes. Decía que me siento en familia porque este panel de lujo que tenemos hoy está compuesto por familia. Primero porque todos nosotros somos hermanos, todas las almas tenemos un solo padre, así que todos estamos en familia. Pero además, los invitados, además de ser gente muy conectada con la tarea que vamos a relatar hoy, son familia. Es mi esposo, mi amiga que después se hizo prima, y Eti, que aparentemente todavía no hemos encontrado la conexión directa, pero les podría decir que la veo a ella y creo que es mi hija. Tantas cosas tenemos en común que es impresionante. Por supuesto que como todas las hijas, me supera. Y entonces, ¿qué es lo que hoy nos convoca, algo tan especial, y corrimos el programa de siempre? Estamos saliendo, digamos así, de fechas muy fuertes en el calendario hebreo. Vinimos de Gimel Tammuz, que ya lo hablamos, y hemos participado muchos del homenaje, del tributo al Rebbe. Hubo miles y miles de judíos que se reunieron a través del Zoom y YouTube para poder observar de cerca esta tarea impresionante, esta misión tan grande del Rebbe. Y después vino el domingo y el lunes, el Shabbat y el domingo fueron el 12 y 13 de Tammuz, que es una fecha muy importante
porque ese día, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, fue liberado de las cárceles comunistas de la Unión Soviética. Y como él escribió personalmente al año siguiente, dijo, este no es un festejo particular, no se trata de un hombre que festeja y su familia, sus amigos, porque fue liberado de la muerte, se salvó. Esta es una fiesta de cada judío. Y realmente es así, es una fiesta para cada yehudí en cada punto del planeta en el que se encuentre, porque ahora justamente a través de los tres invitados, que son protagonistas de esto que estamos hablando, vamos a entender que realmente el festejo es de cada uno de nosotros. Esta fecha es fuerte para cada yehudí, para cada comunidad, para cada uno y una de miembros del pueblo judío. El rey anterior fue encarcelado en el año 1927. Quienes están al tanto de la historia saben que en ese entonces era Stalin quien estaba a cargo, digamos, de una manera de decir, era quien gobernaba la Unión Soviética. Ese mismo Stalin que a lo largo de los 29 años que gobernó, mandó a matar 50 millones de personas. Piensen eso. El mismo Stalin, que entre sus proyectos tenía hacer un campo de concentración en Siberia para 3 millones de judíos. La persecución sangrienta hacia todo aquel que pensaba en general, pero por sobre todo hacia cada judío que quería vivir como tal y que pensaba en la continuidad del pueblo judío, fue terrible. Y el rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, fue el único rabino que se paró frente a todo el aparato del Estado. Y él, junto a su Hasidim, se propusieron luchar hasta la última gota de sangre. Ese fue el pacto que hizo con su Hasidim. Donde se cerraba una escuela, un heider mandaba a otro moré clandestinamente. Cuando ese moré era deportado, asesinado o muchas otras cosas, venía otro. Se cerraba una mikve, se abría otra. No había un shoichet, él mandaba. Fueron años de entrega absoluta. Y cuando él fue arrestado porque se dieron cuenta que era la fuente de la continuidad judía, lo primero que pensaron fue asesinarlo. Lo condenaron a muerte. Después lo condenaron a trabajos forzados. Después le bajaron la pena y lo condenaron a 3 años de exilio. Y finalmente, un día como el domingo y lunes, el Shabbat y el domingo, o sea, 12 y 13 de Tammuz, se le revocó la pena y quedó en libertad. Piensen el milagro que fue. Pero no es simplemente un milagro, el milagro que se salvó, el milagro de la continuidad, el milagro que siguió luchando. Cuando él finalmente tuvo que abandonar Rusia, estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial, milagrosamente se salvó y llegó a Estados Unidos. Y ahí comenzó, en el mismo instante que pisó no me sale en castellano, el pier, el lugar donde el barco se detuvo, bajó de ahí y dijo, América no es diferente a Europa. Vamos a seguir difundiendo el judaísmo raigal. No vamos a hacer concesiones. Y comenzó su obra cuando él ya estaba muy enfermo y muy golpeado por todas las torturas
que recibió en la cárcel, pero en el año 40 llega el Rebbe. El Rebbe, su yerno, llega a Estados Unidos también de manera milagrosa, se salva y ahí comienza ese lazo entre uno y otro, logrando una cadena que produce una revolución pacífica, una revolución apasionada. Lograr que el hielo y la indiferencia de América se derritan. Como alguien contaba, usar barba en Nueva York, cuando llegó el Rebbe anterior, era menos vergonzoso que ir vestido con una túnica roja y una cofia en la calle. Y vemos que Estados Unidos, con los años, se convirtió en un lugar de difusión del judaísmo de la Torá. Pero no quedó ahí. No hay un punto en el mundo donde esta revolución no haya llegado. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar, la mayoría no conoce al Rebbe anterior, conocemos al Rebbe, hay fotos, hemos visto videos, algunas de ustedes lo conocieron personalmente, pero vamos a ver un videíto de justamente el momento en que el Rebbe anterior llega a las costas de Nueva York. Bueno, vieron ahí la figura del Rebbe anterior que está con el gorro de piel que se llama Spodi, y vemos la recepción que tuvo en ese momento, y sin embargo, en ese mismo lugar, donde lo vieron el Rebbe, cuando la gente estaba alrededor de él, fue que dijo, la gente quería decirle, Rebbe, ya está, usted ya luchó mucho en su vida, ya está, alcanza, hizo mucho. El Rebbe les dijo, no vine acá para descansar, no vine acá para jubilarme. América no va a ser diferente y vamos a lograr que se expanda el judaísmo entre los Yehudim.
Y ahora voy a presentar al rabino Israel Kapelushnik, que además de Baruch Hashem ser mi esposo, es un sheliach del Rebbe, pero yo prefiero, en lugar de presentarlo yo, que él se presente. Israel, por favor, presentate y también contanos, ¿qué impacto tuvo en tu vida desde pequeño el camino del Rebbe anterior y su continuador, el Rebbe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar como cada vez que me han invitado. Mi vínculo con Chabad se remonta a cuando era chico. Yo vengo de una familia observante, pero de chico hasta los 15 años viví en un barrio que si bien había muchos judíos, pero de, digamos, gente observante quedaba muy poca. Y jóvenes chicos, menos todavía. Yo vivía en la Paternal, como le dije, hasta los 15 años que nos mudamos al 11. Cuando entré a la yeshiva, que creo que tenía 11 años o 12 años, así era en aquella época, 11 años creo, ahí lo conocí al rabino Bongarten, Alabá Shalom, el primer sheliach del Rebbe acá, y realmente él hizo una revolución con los muchachos, con los que estábamos ahí. Porque si bien veníamos de familias observantes, él nos mostró la alegría, el orgullo de ser yehudí y de observar cada mitzvah con hasta el más mínimo detalle. Nuestras casas nos habían enseñado, pero por supuesto que el rabino reforzó mucho lo que habíamos aprendido en casa. Después de varios años, de obviamente estar en la yeshiva, unos cuantos años, tuve el zehut, el privilegio de viajar a Estados Unidos y conocer al Rebbe, ya de muy chico, y estudiar en las yeshivot del Rebbe. Y ahí despacio fui entendiendo más profundamente y se incorporó en mí el mensaje del Rebbe. Ese mensaje de que no es solamente que estábamos en la yeshiva estudiando Torah, que ese fue mi primer objetivo, perfeccionarme, aprender, profundizar, sino por sobre todas las cosas, preocuparnos por el prójimo. Y la época que yo llegué, para aquellos que han visto fotos o videos, era la época cuando aparecieron los primeros móviles o tanques de las mitzvot, que estaban, yo llegué a 770, a la central de Chabad, y vi esos tanques alrededor y no entendía bien de qué se trataba, hasta que me fueron explicando. Después viajé a la yeshiva en Morristown, Nueva Jersey, y ahí estuve un año y medio, y todos los viernes salíamos por todo el estado, se puede decir, no solamente por la ciudad, sino viajábamos horas para cada grupo de 2 muchachos teníamos asignado una ciudad, y ahí íbamos a visitar a los Yehudim, y llegábamos, volvíamos para Shabbat, como se dice, con la lengua afuera, o sea, llegábamos en el último minuto. Y no solamente eso, sino especialmente para mí, que no estaba acostumbrado. Los que vivimos acá en Buenos Aires a veces nos quejamos del invierno, pero ahí el invierno era crudo. Hasta tal, les cuento una pequeña anécdota. La primera experiencia de invierno que tuve, no sé, estuve 2 o 3 horas con los pies congelados hasta que se me descongelaron. Tampoco sabía bien cómo prepararme para eso. Pero el impacto para mí fue, yo creo que desde el primer momento pensé que mi vida no puede ser otra cosa que estar en el ejército del Rebbe. Baruch Hashem, después de un año y medio que estuve en la yeshiva, tuve el privilegio que junto con otros 11 muchachos fui elegido por el Rebbe para abrir una yeshiva en Cincinnati, Ohio. Ahí éramos 12 muchachos con un Rosh Yeshiva, otro con 2 Rosh Yeshiva, se puede decir.
Estudiábamos todo el día y fundamentalmente nos dedicábamos a la gente. Todas las noches venían chicos, venían grandes y cada uno estudiaba con la gente, en inglés, en yiddish, en español, en ivrit, en el idioma que cada uno sabía. Baruch Hashem teníamos de todos lados y teníamos integrantes de todos los idiomas, digamos. Y por supuesto que ahí se puede decir que fue, digamos que hice las inferiores, como se diría, en el sentido que aprendí de todo. Porque había que hacer de todo lo hacíamos nosotros, la organización de todas las festividades. Les puedo asegurar que era la fábrica más grande de rabinos que pueda haber es cuando uno viaja a Shlichut. Porque no solamente se dedica a la gente, sino a la gente de adentro para enseñar Torá, y también fundamentalmente hacer todo tipo de actividades, de las más chiquitas hasta las más grandes que uno se pueda imaginar. Y después cuando volví a Nueva York, después de haber estado 1 año y medio en Cincinnati, me introduje, y creo que este fue mi lazo, no solamente con el Rebbe, sino con el Rebbe anterior, y con esto voy cerrando, en la próxima entrada les voy a contar más de acá de Argentina, pero allá en Nueva York me conecté con un programa que había empezado en los años 40 a través del Rebbe anterior y del Rebbe, que se llama, porque hasta hoy en día se llama Mittwoch Show, o en inglés se dice Wednesday Hour, que es una hora por semana que digamos, autorizado por un convenio con el gobierno, se permite sacar chicos judíos de escuelas públicas que no tienen otro tipo de educación, y nosotros los íbamos a buscar a las escuelas y los llevábamos a una institución judía cercana, que por lo general no era de Chabad, y ahí les dábamos 1 hora de judaísmo. Para mí fue una experiencia impresionante, una experiencia que me marcó para toda la vida. El hecho, y aparte les digo, nos íbamos a la mitad del día, nos perdíamos el almuerzo, obviamente totalmente a voluntad, era esto, no había ninguna remuneración en efectivo, en cash, pero por el otro lado la satisfacción de poder estar en ese programa que ya tenía más de 30 años cuando yo viajé y hoy tiene muchísimos años más, casi 80 años, haber sido parte de ese programa junto con el Shlichut y viajar, ir en los tanques y después dedicarme a enseñar, todo esto estoy hablando de Estados Unidos, esto me marcó y no tenía dudas que iba a ser un Sheliach. Y de hecho, cuando Baruch Hashem me presentaron a mi esposa, pienso que el tema central era el Shlichut. ¿Qué iba a ser nuestra vida? No sabíamos de qué íbamos a vivir, pero sí sabíamos lo que queríamos hacer. Y Baruch Hashem, ya hace más de prácticamente 40 años más que estamos en Shlichut. Seguimos después. Bueno, muy lindo, gracias. Seguimos después, como dijo el rabino. Le vamos a pedir a Eti que nos cuente ella, se presente, tiene mucho para presentar también, y también que nos explique cuál es ese impacto desde que ella es chica, que la relaciona con el Rebbe anterior y con nuestro Rebbe. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, la verdad, encantada de estar acá con ustedes en conjunto en un Farbrengen, acá en el invierno de Argentina. Ya como escuchan, mi acento me revela, no soy argentina de origen, fui criada en Caracas y en Toronto. Espero que todos me están escuchando, me hacen dedito, así sé que todo va bien. Soy originalmente de Caracas, vivo en Argentina ya 9 años con mi marido, Leiby, que es canadiense, y mis 3 hijos, y después que nos casamos, vivíamos en Nueva York 4 años, el rabino Tzvi Grumblat nos convocó desde Nueva York para venir en Shlichut, acá en Argentina, en Buenos Aires. Somos los responsables de TSAJ, que es el Departamento de Difusión de Judaísmo,
Y me acuerdo, hace 9 años aterrizando, mi marido no hablaba ni una palabra de español, o mejor dicho, castellano. Tenía una bebé de 10 meses en brazos, nuestros padres en Montreal y en Caracas. No conocía prácticamente a nadie. Nos buscó el rabino Oirechman en el aeropuerto. Y fue antes de Shavuot, y desde ese entonces empezamos a poner las fichas para empezar a jugar, que más adelante les voy a contar qué es específicamente lo que hacemos. Ahora sí, ahora escucho bien. Y se pueden preguntar, ¿para qué vienes a Argentina y no Canadá? Si tengo un marido canadiense. Y bueno, la verdad es que hace mucho frío. En Canadá hace mucho frío, tal como dijo el rabino Kapelushnik, que en Nueva York hace mucho frío, especialmente para una latina caribeña. Pero sinceramente, les cuento que mis padres son shluchim en Chabad, Venezuela. Aunque hoy las noticias hablan de una Venezuela demacrada, destruida, para mí es mi cuna de crianza. La comunidad judía venezolana es cálida y como una gran familia. Debo confesar que mi papá era de los pocos que tenía barba. El regalo favorito cuando mi mamá, una vez por año que viajaba a Nueva York para los kinusim, para los encuentros de todas las shluchot, ella nos traía yogurt Halab Israel. Ese era como que el mejor regalo, porque en Venezuela era imposible, ni siquiera teníamos leche. Y también, obviamente, siendo buena venezolana, las arepas y los plátanos también es nuestro plato favorito. Pero esa fue mi crianza. Yo fui a una escuela comunitaria, mixta. Nosotros adoptamos a la comunidad como nuestra familia, y eso se fue formando por las vivencias que compartimos, las risas y los valores mutuos, y no medidas por nivel de observancia, porque finalmente mi familia era de las muy pocas en todo Venezuela que cumplían. Yo iba a la casa de mi mejor amiga con mi propia vianda, jugábamos y era muy cómico porque María, ¿no?, que trabajaba en la casa de mi mejor amiga que se llamaba Ginny, sabía que cuando era la hora de comer, ella decía, bueno, Eti, tú te vas para esta mesa y Ginny, tú te vas para esa mesa, porque no podíamos comer juntas porque obviamente mi amiga no cumplía caché, pero éramos mejores amigas, siempre yo vivía en su casa. Y muchos se pueden preguntar cómo dos mundos tan diversos se unieron. Hasta hoy en día me preguntan, ¿no te parece un poco mucho sacrificio estar en Argentina tan lejos? Tus hijos no están cerca de sus abuelos y de su familia. Es otra mentalidad de Canadá, de Venezuela a la Argentina. Y me preguntas qué me marcó el Frierdiker Rebbe, qué me marcó el Rebbe anterior y el Rebbe. Y hay dos historias que yo quisiera compartir con ustedes que para mí son fundamentales. Me marcaron la vida y creo que soy la persona que soy por eso. Una es del Frierdiker Rebbe cuando tenía 4 años. Le preguntó a su papá, al Rebbe Rashab, al quinto Rebbe, ¿por qué Hashem nos creó con 2 ojos y no un ojo, como la boca y la nariz? Perdón, como la boca y la nariz. Que el Rebbe Rashab le contestó, y dice, Yitzhak, ¿sabes el Aleph Bet? Y orgullosamente un niño de 4 años contestó, obvio que sí. Y el papá le pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre la letra Shin y la letra Sin? Y el Frierdiker Rebbe contesta, hay un punto en la derecha
en la letra Shin, y hay un punto en la izquierda en la letra Sin. Exacto, le contesta el Rebbe Rashab, el papá. En la vida hay cosas que uno debe ver con el ojo derecho, con cariño y con amor. Y otras cosas deben ser miradas con el ojo izquierdo, sin prestar atención, sin importancia. El ojo derecho siempre al otro, siempre al Yehudí, siempre al que está enfrente. Y el ojo izquierdo o hacia uno mismo para mejorar, o a las cosas mundanas que no tienen importancia. Creo que no hay que explicar, la enseñanza es muy clara. Y termino con una segunda historia que es más personal, que le pasó a mi mamá. Mi mamá, antes de casarse, era soltera, justo estaba en una etapa de tomar decisiones, como ella iba a continuar sus estudios después del bachillerato, después de la secundaria, y ella fue, justo era el hermano, cumplía Bar Mitzvah, y se acostumbraba a ir a Yehidut, a una audiencia privada, la familia, con el Rebbe. Y en ese espacio, en ese momento, mi abuelo, que era un personaje, se voltea y le dice al Rebbe, Jaya tiene un problema. Y quería que mi mamá le cuente al Rebbe, porque mi abuelo no iba a hablar por su hija, ella se tenía que hacer cargo, ¿no? Y que le cuente cuál era el problema que ella tenía. Y el Rebbe, antes que mi mamá contestó, le dijo, Jaya no tiene problemas, tiene desafíos. Y creo que eso para uno también quedó muy marcado. Y esos son los dos mensajes, que con amor, con cariño, con respeto, sin enfocarnos en las diferencias o las diversidades, pero prestar atención en las similaridades y lo importante que es nuestra conexión con Hashem, con nuestra Neshama, ese Pintelegit. Eso es lo que esta fecha y lo que el Rebbe y el Frierdiker Rebbe recalcó, y estas historias son las que me las llevo conmigo y son mi nafta diaria para poder continuar haciendo lo que uno hace diariamente. Y con eso las dejo y continuamos. Gracias, Eti. Realmente muy lindo también. La vamos a seguir escuchando. Y ahora sí vamos a escuchar a Judith, que también se va a presentar, pero yo me olvidé de un parentesco recontra importante que tengo con Judith. Es mi amiga, es mi prima y es mi consuegra. ¡Qué cosa hermosa! Ella me dio al yerno más joven. Así que valió muchísimo. Muchas gracias por cómo lo educaste, Judith. Gracias a vos también por cómo educaste a mi nuera, a Sheine Divina. Bueno, nos tiramos un poco de flores. Bueno, yo les cuento, mi nombre es Judith Orbach, y bueno, los escuchaba a Israel y a Eti, y me emocioné de escucharlos, pero ya me emocioné, y me vuelvo a emocionar cuando lo recuerdo, cuando vi el video de la llegada del Frierdiker Rebbe a Estados Unidos. Porque, bueno, primero que estoy especialmente sensible en estos días, y espero sepan entenderme, que posiblemente llegue hasta, estoy así como al borde de las lágrimas permanentemente. Pero lo que me hizo emocionar al ver ese video es darme cuenta la providencia divina, que ya mi lugar acá ya fue previsto antes. Uno no se da cuenta cuando la presentación de esta charla hablaba de una revolución, ¿cómo es la palabra? Una revolución apasionada, que creo que esa es la mayor definición de lo que uno hace y de la entrega que uno tiene. Es una revolución apasionada, y esa pasión no viene de uno solo, es parte de un todo, y eso es lo que hace que sea mucho más valiosa.
Les cuento mis orígenes. Yo soy hija de una familia religiosa, una familia cálida y amorosa que nos transmitió el judaísmo de esa manera, siempre desde chiquitos, pero hay una realidad que fue cambiando en nosotros. Para nosotros cumplir la Torá y las mitzvot era algo natural, espontáneo, y si podría decirse del plano de lo personal. Cada uno crecía en la medida que sus propias posibilidades se lo daban, ¿sí? Se le daban esa evolución, ese crecimiento, ese conocimiento. A los 11 años, cuando yo tenía 11 años, llegó a la Argentina el Rav Tzvi Grumblat con Sternna, y la llegada de Sternna para mí fue un cambio, un antes y un después en todo lo que tiene que ver con Torah y Mitzvot. Más que nada por lo que ellos traían, las enseñanzas del Rebbe, que para nosotros era, o por lo menos para mí, era algo más nuevo. Sí, mis padres conocieron a Rav Baumgarten, pero no yo tanto. En esa primera etapa de Chabad en la Argentina, del Rav Baumgarten a la Shalom acá, yo era una nena chiquita que estudiaba en una escuela judía, donde aprendíamos todo como un conocimiento y lo llevamos a la práctica en la medida de nuestras casas. Ahí tuve el primer impacto del Rebbe cuando, estando en 4º grado, llegaron unos shluchim jóvenes, unos jovencitos que venían en su tiempo, creo que eran sus vacaciones, de la yeshiva, y tenían la misión de convocar chicos para el ejército del Rebbe. Hay un movimiento que se llama Tzivot Hashem, que es el ejército de Hashem, que tiene como armas y herramientas la Torah y las mitzvot. Ese fue mi primer contacto cuando ellos vinieron a la escuela con un cuadernillo donde teníamos que aprender determinadas cosas que iban más allá de lo que uno aprendía en la escuela. Eran como estandartes para la vida. Y me acuerdo el impacto que como nena tuvo en mí, que estos muchachos venían y llevaban a cada uno a la sala de maestros y teníamos que repetir y memorizar los psukim, que tenían tanta fuerza, ¿no? Para alguien a esa edad, de saber que todos los chicos del mundo están estudiando los mismos versículos y que esos nos unen y que nos dan identidad y nos dan fortaleza. Ese fue mi primer impacto y la primera revolución que sentí en mí con respecto a lo que es el judaísmo tradicional, que es maravilloso porque hace que uno cumpla la Torah y las mitzvot, que es para eso, para lo que vinimos al mundo, pero además nos da las herramientas, primero de saber que eso que es tan maravilloso para mí, debe serlo también para los demás. Ver que hay otros que se brindan, como Eti contaba, para ella estar acá es un desafío. Para la Rabbanit Sternna en su momento fue un desafío dejar también su lugar y venir acá en Shlichut. Y entonces eso nos empezó a dar a todos nosotros un sentido de pertenencia muy grande, que hacía que los domingos no fueran domingos donde uno quería irse a pasear con su familia, sino que nos íbamos todos a lo que era el viejo Agüero, en Agüero y Paraguay, donde hoy está Chabad Central. Había una casita chiquita, un petit hotel hermoso, en donde nos juntábamos ahí 5, 6, 7, 10 chicas, y fue creciendo ese número, pero lo que hacíamos era ir a envolver las velitas de Shabbat que después se iban a repartir, o cualquier hack que venía, doblar los folletos, armar las cajitas, prepararlo a pulmón, porque a pulmón también íbamos a salir a la tarde a conocer a otras personas que por las circunstancias de la vida, porque no es casual que cuando el Rebbe llegó a América, dijo América no es diferente, había un movimiento diferente en el mundo que tenía que ver, si empatizamos con la gente, que es lo que el Rebbe hizo, empatizar con el dolor y con el sufrimiento de una generación posguerra, saber que si la gente no lo continuaba, no era por mala voluntad,
sino que en un primer momento cada uno lo que trató de hacer es preservar su vida física, y a veces entendieron con los sufrimientos de la guerra, con los sufrimientos de Europa, que para preservar la vida había que dejar los valores. Y entonces la revolución que yo siento, de la que somos parte todos, porque todos tenemos un shlichut, una misión de dar al otro lo que para uno es valioso, yo creo que empezó cuando cada uno entendió que no hay que disociar lo que es la vida de todos los días con los valores de la Torá, que hay que integrarlos, que hay que fusionarlos, y que esa es la manera que un yehudí debe vivir, saliendo muchas veces de su zona de confort, de esa que era, bueno, yo en mi casa soy religioso, cumplo la Torá y las mitzvot, pero eso, si es valioso, debo compartirlo con los demás. Y creo que eso fue lo primero que sentí en mi vida cuando conocí a Chabad a través de su shluchim. Gracias, Judith. Enseguida vamos a seguir con nuestros invitados de lujo, y ahora vamos a darnos otro lujo. Vamos a escuchar a Susana Eisenberg y a Diana Starosinski, que son las klezmeras. Ellas son parte de una banda de klezmer, y hacen maravillas con la música. Música de tradición y otros géneros, y son solo mujeres las que integran esa banda. Así que en esta cuarentena ellas siguen trabajando y acompañando en eventos y haciendo lo que saben hacer, que es buena música y trayendo y compartiendo alegría. Vamos a escuchar ahora el Shatzer Husidut. Bueno, Adelante. muchas gracias por la invitación.
bueno, muy lindo. Y ahora quisiera saber, la pregunta es para ustedes tres, ¿por qué eligieron hacer lo que hacen? ¿Por qué eligieron ser parte de esta revolución apasionada? ¿Y cuándo lo decidieron? Bueno, vamos a escuchar a Eti. Eti. Bueno, Miriam, ahora sí de verdad me siento como tu hija, porque mi mamá siempre me hacía la misma pregunta de chiquita: ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y bueno, les voy a ser muy sincera, de chiquita yo pasé por muchas carreras en mi cabeza. Quería hacer derecho, psicóloga, hasta creo que en un momento quería ir al ejército, no sé. Pero la verdad que yo siempre sabía en lo profundo que quería ser shluja. En mi adolescencia, más allá que yo fui criada en Shlihut, en Venezuela, que lo viví, lo mamé, yo también viajé a Rusia, aclaro, yo no hablaba ruso, fui madrija de 12 chicas en campamento, o sea que dormíamos, era por un mes, dormíamos juntas, y todos los grupos tenían como una madrija de afuera y otra madrija rusa, pero ella se ocupaba de la traducción. Hasta el día de hoy, no sé por qué, pero mi grupo no tenía ninguna traductora. Yo era solita, yo, con las 12 chicas, y ahí sí aprendí palabras claves de decir en ruso, como dush, que era ducha, hasta contar en ruso, adin, dva, tri, chitire. Pero bueno, esas son las experiencias que me fueron marcando en mi vida. También viajé en lugares en Canadá, en Estados Unidos, en Israel. Yo trabajaba cuando estudié en Israel un año semanalmente con víctimas de terror. Y bueno, en cada lugar tratando de aportar mi granito en diferentes comunidades, y cada vez me encantaba más y más transmitiendo nuestra herencia, que somos todos parte de una cadena milenaria, que cada uno es único y que somos todos parte de Am Israel, de un pueblo. Lo sigo disfrutando y más me siento privilegiada de tener la oportunidad de vivir en Shlihut, criar a mis hijos y compartirlo con mi marido. Y si tengo que me dices, ¿por qué lo escogí? Compartir, dar, aprender con el otro, y te aseguro que hay muchas personas que saben más que yo, como bueno, en nuestro propio panel, el Rabino Kapelushnik, a Judith Orbach, Miriam, que son ejemplos de primera, pero el mensaje del Rebbe siempre fue: si uno sabe Aleph, tiene que enseñar Aleph. Y también Shlihut, pienso yo, y así fui criada, no es un trabajo, es un estilo de vida. Es percibir oportunidades y transformarlas en momentos de crecimiento, de aprendizaje, de hacer un acto más de bien, de encender una llama más de luz. Siempre cuando uno ve los videos del Rebbe en dólares, el Rebbe, cuando uno le comentaba lo que hizo, el Rebbe le decía Shkoyach, pero el Rebbe siempre decía: ¿y qué más vas a hacer? Siempre hay más para hacer. Shlihut también no es algo que uno hace solo, siempre hay un socio, y nunca es lo mismo el ayer y hoy, siempre hay que innovar. Son esas experiencias que enriquecen a uno y que motivan a uno para seguir. Estamos viviendo en momentos donde uno debe ser muy firme con sus principios, tener en claro cuáles son sus objetivos, reflexionar de dónde venimos y hacia dónde vamos. La ventaja de Shlihut es que Shlihut tiene muchos desafíos, eso sí es verdad, pero una ventaja
que tenemos es que sabemos cuál es la misión y cuál es el propósito. Y dentro de nuestro día tenemos muy claro qué es el to-do list, el checklist, que es acercar a cada uno más y más a sus raíces. De mi papá, y con esto termino, de mi papá muchas veces escuché esto, que también son estos mensajitos que le llega a uno, era que nosotros siempre cantamos Am Israel Chai, ¿verdad? Una canción espectacular, una canción que todos conocemos, y podemos decir que es una excelente frase, eslogan, pero la pregunta más profunda es ¿cómo lo logramos? ¿Cómo es ese Am Israel Chai? ¿En verdad quieres Chai? ¿En verdad uno quiere vivir? Entonces fíjate las siglas de Chai. Y la respuesta es Jinuj Yehudi. Y eso se trata de Shihut, y creo que esa es la razón por cual lo escogí y lo sigo escogiendo cada día junto con mis hijos y con mi esposo. La verdad, muy, muy hermoso. Y bueno, si ya nombraste Jinuj Yehudi, le tenemos que dar la palabra a Judith para que nos diga por qué elegiste hacer lo que haces, cuándo lo decidiste. Bueno, en principio yo creo que yo no elegí hacer lo que hago, sino que lo que hago me eligió a mí. Ya desde chica es algo que por ahí muchas nenas hacen, de sentar a sus muñecas en la cama y tener un gran pizarrón y enseñarles. Yo creo que nací maestra ciruela era en ese momento. Era transmitir a mis muñecas, era transmitirle a mis primos más chiquitos y torturarlos para que aprendan algo, era después grupo de compañeras sentarnos a estudiar para la prueba y enseñarles, pero lo que más me marcó fue la vocación de mi mamá. Mi mamá, una maestra jardinera de toda la vida, que yo veía en casa cómo se preparaba, cómo se brindaba para la tarea de enseñar. Tan fuerte era su vocación que lo primero que dije es, yo maestra jardinera no voy a hacer. Esta entrega y esta dedicación no sé si voy a poder. Entonces me quería diferenciar mucho de eso, y sí, con vocación docente estudié para ser maestra de primaria. Lo que dije al principio es real, yo no lo elegí, me fue marcando el camino, ayer me fue marcando hacia dónde, y pasé de unos pocos años como maestra primaria a trabajar en un jardín, y realmente con 7 hijos hubo un momento en el que dije, o toda la energía para mi jardín particular de casa, o para la escuela. Y ahí tomó el Jinuj, la educación judía tomó otros rumbos. Primero, trabajar en el Majón, chicas grandes, universitarias que venían a la capital para conocer un poco más de sus raíces y descubrir ahí que sus preguntas, muchas veces filosas o con doble sentido, ¿no? Lejos de hacerme dudar de mi judaísmo, me fortalecían, o sea, me fortalecía yo para poder fortalecerlas a ellas con las preguntas. Fue la primera experiencia fuerte que tuve de difusión, de difusión de nuestras fuentes, de los manantiales ricos que tiene el Hasidut, que hacen que el judaísmo no solo sea de costumbres, sino que sea de sensaciones, de sentimientos, de respuestas, posiblemente de muchas preguntas, pero muchas preguntas que lo que hacen es abrir la necesidad de seguir estudiando para seguir encontrando respuestas, o para que esas preguntas queden ahí como sostén de convicción, porque si uno sigue cumpliendo aún con preguntas y entiende que no tiene todas las respuestas, porque su mente es finita y no tiene la capacidad de aprender la maravilla que es Dios, la Torah y las mitzvot, entonces eso hace que uno siga en este movimiento de aprender para enseñar, que es lo que más
fortalece. También tuve la oportunidad, Miriam, te olvidaste, ahí estuviste floja, trabajamos juntas en el sitio web de Chabad, que es una manera de hacer docencia. No sabíamos quién estaba del otro lado y para quién escribíamos, para quién traducíamos, para quién buscábamos material, imágenes, todo esto maravilloso que hicimos juntas, fue también un preludio para lo que hago hoy en día. Hoy y hace 17 años estoy trabajando en la escuela Wolfson, juntando todas esas facetas que no sabía en ese momento para qué eran para unirse hoy. Soy coordinadora de un jardín de infantes, donde tengo que tener los contenidos para poder transmitir y ayudar a los docentes a darse de la mejor manera a los chicos. Todo lo que pude aprender con las universitarias me sirve hoy día para transmitir tanto a mis docentes como a las familias que están en un lugar a veces de menor conocimiento de nuestras fuentes, en donde van conociendo muchas veces a partir de los chicos, muchas veces a partir de los encuentros con nosotros, en las reuniones, en las conferencias que se dan. Y hoy en día, ¿por qué no? Todo lo que hicimos en el sitio web se está dando en la educación a distancia, porque hoy todos somos expertos de transmitir a través de las computadoras y de buscar los recursos. Todo lo que Dios creó y puso en el mundo es para su gloria, y hoy se está viendo, realmente es así. Nosotros tenemos que echar mano a cuánto recurso haya para poder llegar a cada uno con el mensaje tan vivo de la Torá, y eso es lo que, digamos, para lo que me fui preparando siempre. No me acuerdo que había algo más en la pregunta. Nos quedó claro, está muy claro que esta es una pasión. Vamos a escuchar al rabino Kapelushnik a ver qué tiene para decirnos de este punto también. Voy a acomodar el teléfono. Bueno, ahí está mejor. La verdad que después de haber escuchado a Eti y a Judith, me sumo y me identifico con cada palabra que dijeron, porque creo que a todos nos pasa lo mismo, de alguna forma u otra, y simplemente cada uno tiene que destacar cuál fue ese momento. Y en realidad hay momentos en el cual uno toma la decisión, y como dijeron las chicas, y hay momentos que la decisión lo va tomando a uno. Es un ida y vuelta, como todo en el judaísmo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Hay iniciativas de Hashem, directas y reveladas, y a veces las iniciativas son nuestras. Tal vez el momento de inflexión más grande que tuve en mi vida, que seguramente varios lo hemos tenido, pero yo lo reconozco y me di cuenta mucho tiempo después, fue ese día que el rabino Bongarten, mi maestro, mi rebe, como lo llamábamos en ese momento, me llama por teléfono y me dice: estoy abriendo una yeshiva. Empezamos tal y tal día, en tal y tal lugar. Y yo fui. Ese día que tomé la decisión, fui. Y eso me cambió la vida, porque eso me conectó con lo que, después, más adelante, con el Rebbe, con el Hasidut, con los Hasidim, con una vida que yo conocía en parte y después tuve la oportunidad de vivirla. Después, obviamente, como les conté antes, viajé a la Yeshiva, pero otro momento puntual, creo que lo nombré antes, pero vale la pena destacarlo, es el momento que recibo el llamado del secretario del Rebbe, el rabino Binyamin Klein, que en paz descanse, alabá shalom, y me llama al teléfono público de la yeshiva donde yo estaba estudiando en Nueva Jersey, y me dice: te estoy llamando acá del Merkaz Leñanei Hinuch, estamos abriendo una yeshiva en Cincinnati, Ohio, y el Rebbe te eligió a vos, entre otros muchachos, para ser parte de este Shlihut. Queremos saber si aceptás o no. Nuevamente el llamado me tocó y Baruch Hashem lo acepté con otros compañeros, ¿no? Y como les dije antes, me marcó muy, muy fuerte.
Cuando fallece el rabino Baumgarten, lamentablemente, yo estaba dirigiendo, llevando a cabo un campamento en Miami. Estaba estudiando en Nueva York y habían venido un grupo de chicos a Miami, de Panamá, junto con un primo mío. Nosotros éramos los madrigim, los organizadores, hacíamos todo con ese grupo. Después de un mes que estuve, un mes y medio que estuve en Miami, volvimos a Nueva York, perdón, estaba en Miami, ahí nos enteramos de la terrible noticia para nosotros del fallecimiento del rabino Baumgarten. Volvemos a Nueva York y, bueno, después de unos meses, el Rebbe lo nombra rabino Tzvi, con Sternach, Shluchim acá en Argentina. Y cuando empezaba el verano americano, o sea, más o menos habrá sido para el mes de mayo, por ahí de ese año, el rabino Tzvi todavía no, o sea, ya era shliach oficial, pero todavía no había llegado acá a Argentina, y nos reunió un grupo de muchachos en su habitación en la yeshiva. Él tenía un escritorio, nos sentamos todos ahí alrededor del escritorio, y a miles y miles de kilómetros de distancia armamos un campamento acá en Argentina, que fue, digamos, de los grandes campamentos. Creo que fue el primero que se hizo, que fue en Tucumán, y era especialmente para chicos de Córdoba y Tucumán. Estoy hablando del invierno acá en Argentina del año 78. Y si se ponen a pensar el contexto que era, que nosotros Baruch Hashem no lo entendíamos, pero había que ser valiente para hacer un campamento a miles de distancia, llevando todo acá de Buenos Aires, sin comunicaciones prácticamente. Baruch Hashem fue un éxito, y ya estaba en el equipo. Ya estaba en el Shlihut, y como creo que contó Judith, de los muchachos que iban a la escuela a difundir los valores del Rebbe, los 12 psukim. Yo era uno de esos muchachos, no sé si justo con Judith, pero después cuando vine y hasta el casamiento, incluso después, armábamos acá las sucamóviles y visitábamos a las escuelas. Bueno, eso fue lo que nos fue marcando, no había otra posibilidad de hacer otra cosa. Los llamados telefónicos y la vida y la fuerza del Rebbe de Baruch Hashem durante muchos años. Tuve la oportunidad, especialmente algunos años, de verlo todos los días y varias veces por día, y escucharlo en todos los Farbrengens en vivo y en directo. Bueno, eso es algo, como dicen los chicos, no hay que darle. Uno se entusiasma y quiere ser parte de este ejército del Rebbe, sea como sea y donde sea. Y de hecho, el día que nos casamos, esto va a quedar para la próxima entrada, pero el día que nos casamos con Miriam y queríamos ir a Shlihut, teníamos una oportunidad, y después, bueno, después les voy a contar, pero para nosotros era lo mismo, ir a un lugar o ir a otro. Nuestro único interés era formar parte del ejército de Hashem, del ejército del Rebbe. Muy lindo, muy claro. Podemos ver la pasión. En cada uno de ustedes encontramos en sus palabras verdadera pasión. Y ahora entonces, para redondear esta charla tan linda, tan amena, pero que tenemos que ya redondearla, queríamos preguntarles a los tres, ahora enseguida vamos a decir el orden, en el trabajo que día a día hacen ustedes, ¿qué pueden contarnos, así puntualmente, alguna vivencia, algo que les marca la fuerza de esta revolución, de este revivir del judaísmo? Ustedes son no solo aquellos que llevan a cabo la revolución, los revolucionarios, llamémoslo así, sino que también son testigos directos del resurgir de la vivencia judía. Entonces quisiéramos saber una impresión, alguna anécdota, y después los vamos a liberar de esto. Vamos a empezar entonces ahora con Judith. Bueno, esto aleatorio está bueno porque uno no sabe cuándo le toca y está... ¿Se escucha? Porque me sale un mensaje. Ahí está. A ver, yo lo que pensaba
y tengo una anécdota muy reciente. Hoy me llamó por teléfono una señora, una chica iba a decir, que estudió conmigo en algunos años de la escuela primaria. Ella pertenece a una comunidad que no tiene como misión difundir el Yahadut, sino que el judaísmo es propio de la comunidad. Ellos tienen su escuela, estudian, aprenden, incluso lo llaman judaísmo raigal, que es una palabra que tiene que ver con las raíces, ¿cierto? Y me sorprendió muy, muy gratamente cuando en un momento estábamos hablando de temas de educación, yo le conté lo que estoy haciendo, ella habíamos perdido bastante el contacto, y me dijo las palabras hasídicas, que la Geulá, que el Mashiach va a llegar, cuando tus manantiales se difundan hacia el exterior. Y ella lo dijo inocentemente, no es su formación, pero ella ya entiende que una escuela que solamente alberga a las personas de esta mini comunidad no tiene posibilidad de llegar a otros, no es lo que se necesita en el mundo de hoy en día. Entonces, la escuela en la que yo trabajo es yo diría, ¿vieron que hay un chiste que cuenta que una persona perdió algo y lo está buscando abajo de un farol? Y le preguntan, ¿qué buscas? Entonces, no me acuerdo, perdí mi reloj. Entonces le dice el otro, ¿y por dónde lo perdiste? Allá en la otra cuadra. ¿Y por qué lo buscas acá? Porque acá hay luz. Creo que eso es exactamente lo que la visión del Rebbe al poner en todo el mundo faros, luces. Batei Chabad es luz para que otro se acerque a buscar lo que perdió, que a veces ni siquiera sabe que lo perdió ni dónde lo perdió. Tener una escuela en donde la gente pueda acercarse a conocer el judaísmo tal como es y tenga la posibilidad, con el respeto absoluto que siempre tiene Chabad hacia la gente, de hacer lo que va pudiendo, lo que va conociendo, lo que va sintiendo. Muchas veces hay gente que tiene prejuicios con respecto a Chabad en el mundo y dicen, bueno, Chabad te agarra y te lava la cabeza, ¿no? Habrán escuchado, porque es algo que se escucha en muchas partes. Y la realidad es que cuando la gente lo conoce desde adentro, se da cuenta que está tan lejos de eso, sino que lo que hace es iluminar tu vida y que uno pueda iluminarla también a partir del conocimiento. Muchas veces decimos, para decirle algo que no, hay que conocerlo. No podés decir que no querés algo sin siquiera saber de qué se trata. Yo creo que la posibilidad de tener una escuela como el Wolfson, en el caso que es la escuela en donde yo trabajo y donde siento que donde hacemos junto a mucha gente una revolución tan de inspirarnos y de inspirar a otros, con pasión, con sentimiento, con ganas, tiene que ver con que cada uno tiene una luz interior, necesita simplemente acercarse a otra luz para que pueda brillar su alma y ponerse en ese camino de 1000 preguntas. De las 1000, como dije antes, podremos encontrar algunas respuestas, pero esas pocas nos van a dar las herramientas para seguir en la búsqueda. Hermoso, muchísimas gracias. Rabino, lo escuchamos. Por supuesto que me sumo a cada palabra que dijo Judith. Y esto tal vez tiene que ver ya con un momento de inflexión en nuestra vida, que fue el momento que viajamos a Shlihut con la familia, con Miriam y los chicos. Teníamos 3 chicos en ese momento. A los Hashem después vinieron más. Cuando viajamos a Concordia, Entre Ríos, así casi 40 años, donde llegamos a una comunidad que nos recibió, Baruch Hashem, y nuestro Shlihut tenía una particularidad.
yo no solamente era el rabino, el Shelías de Chabad, sino que era el rabino de la comunidad. Con las ventajas que eso tenía, con las puertas que estaban abiertas, pero a su vez con algunas restricciones de no poder sobreponer actividades y obviamente, de ser muy meticuloso en cada una de las actividades que teníamos que hacer y que había que pensarlas muy bien para no ir contra los principios o las costumbres locales. Pero para que ustedes tengan una idea, y sumándome a lo que dijo Judith recién, que uno va justamente para llevar el mensaje, para traer a nuestros hermanos judíos, traerlos de vuelta a casa, para iluminarlos, para llevar el mensaje del Rebbe, el mensaje de la Torá. En aquella época, principio de los años 80, cuando llegamos a Entre Ríos, a Concordia, en esa época había una película que se pasaba por todos lados, que se llamaba el E.T. El E.T. era iniciales del extraterrestre. Y la gente pensaba que yo era el extraterrestre. Cuando caminaba por la calle y me veían, no había gente como nosotros. Para que tengan una idea lo que es. Se me venció, te he contado así algunas anécdotas para que tengan idea lo que es un Sheliach, como en cualquier lado del mundo, cuando llega a un lugar donde la gente no está acostumbrada a ver Yehudim religiosos, y me refiero tanto a los judíos como a los no judíos. Para entender algo de los no judíos, se me venció el registro de conducir. Fui como cualquier hijo de vecino, no fui ni como rabino ni como nada, fui a rendir el examen, que había que rendir un examen teórico, y en eso me llaman de otra oficina. ¿Quién era el jefe de tránsito ahí de toda la ciudad? Entonces el tipo, él se presenta, me dice, yo soy rabino, lo veo todos los sábados cuando camina por la calle principal, va con sus hijos, con la levita, con todo esto. Entonces uno se da cuenta que no solamente es luz, que tiene que ser luz para los Yehudim, sino fundamentalmente luz para las naciones. Y una pequeña anécdota así risueña como para ir completando, porque creo que el mensaje está muy claro, es que incluso el trabajo del Sheliach es un trabajo global, tiene que hacer de todo. Una vez mi hijo mayor, que hoy es rabino en la comunidad antesana, estaba en el GAN, estaba en la escuela, en el jardín de infantes, entonces la morada estaba haciendo un trabajo como hacen todas las gananot. ¿De qué trabaja tu papá? Uno decía médico, otro comerciante, otro esto, otro lo otro, en el campo. Cuando le tocó a mi hijo, dijo carnicero. Entonces, ¿por qué mi hijo dijo carnicero? ¿Por qué no dijo rabino? ¿Por qué no dijo qué sé yo, colocador de tefilim o tantas cosas que hacemos? Y acá me sumo a lo que dijo Eti antes. Para nosotros el shlichut es algo natural y para nuestros hijos también. Entonces, ¿qué es lo que veía como un trabajo mi hijo? Veía que yo cargaba las cajas de carne para después distribuir entre la gente, porque obviamente no había una carnicería que hacer. Agradezco a Hashem, primeramente, y junto con mi familia, que nos dio la posibilidad y el zehut de estar en este trabajo apasionado, de seguir y aprender y conocer lo que nos legaron nuestros rebes desde el Baal Shem Tov, especialmente el rebe anterior y el rebe querido, como le llaman los chicos. Y no tengo dudas que este trabajo de los shluchim, trabajo apasionado realmente en todo el mundo, va a hacer cumplir ese sueño que tuvieron los rebes de que venga Mashiach inmediatamente, ya. Incluso antes, tiene que venir antes del jueves, el jueves empiezan las 3 semanas, suficiente galut, más que suficiente Mashiach ya, y el jueves va a ser un día realmente de mucha algarabía, un día de celebración, un día de Bet HaMikdash, un día de Mashiach ya. Muchas gracias, Bet Hana. Muchas gracias, muy emotivo. Y bueno, la vamos a hacer hablar a la más pequeña del grupo, que nos diga su última impresión, que es esto que estábamos diciendo, en tu trabajo día a día, Eti, que tenés muchos trabajos, pero bueno, alguno que elijas especialmente, ¿dónde notás esta revolución? Bueno, que justo cuando escuché la pregunta de revolución, hubo varias cosas
que me vinieron a mente. El Rebbe empoderó a cada persona y responsabilizó a cada uno para garantizar la continuación de Yadut. El Rebbe también no solamente puso al hombre, al rabino, como líder comunitario, pero sí también a la mujer y a la par en poder trabajar en conjunto. No solamente es el rabino y su esposa, pero cada uno de nosotros acá somos socios en esta misión en cual tenemos que continuar. Y ahora si yo pienso en la revolución, es un poquito lo que dijo Judith antes. El Rebbe sabe cómo agarrar a cada uno y sacarlo de su confort. En mi día a día, en mi trabajo personal, nunca me imaginé que iba a trabajar en SAG, que es el departamento, como mencioné antes, de difusión del judaísmo, pero de una manera masiva, de una manera que literalmente toca puertas, no solamente con los Batei Chabad, por ejemplo, acá en Argentina obviamente trabajamos con los Batei Chabad, pero trabajamos mucho y muy codo a codo, por ejemplo, con los clubes de la comunidad. Entrar a Maccabi y hacer repartidos de Mishloach Manot a todos, o hacer una presentación con otras instituciones como Limud Buenos Aires, y hacer una presentación de cómo se fabrica de shofar cuando en la plaza están todos unidos. O hasta pensar cómo uno entra a una escuela como el Sholom Aleichem, como Yoná, como Tarbut, y hacer la presentación de Fábrica Matzah y asegurar que cada uno se lleve a casa la Matzah Shmurá para que lo puedan compartir en familia. Ahora en la pandemia tuvimos que revolucionarnos, tuvimos que cambiar, tuvimos que innovarnos. ¿Cómo asegurarnos que cada uno pueda hacer seder en casa? Literalmente, obviamente, cumpliendo todo a la ley. Repartimos Matzah Shmurá, repartimos Agadá, cancioneros, juegos de Pesaj, armamos una página web, y todo esto es con el sentido que no hay diferencias, que al contrario, hay más cosas en comunes, y es esa Neshama, es ese Pinteleyit que nos conecta uno al otro, es ir a la calle en orgullo, hacer Sukkot enfrente del obelisco, hacer la plaza en Hanukkah, poner Hanukiot en todos los shoppings, en las plazas. El año pasado y el antepasado literalmente hicimos Lag BaOmer con chicos, éramos 2000 y pico chicos en la plaza, en Libertador, marchando en las calles, con alegría, con orgullo, porque lo que el Rebbe quería era que cada uno sienta, Ani Yehudí, yo soy judío, voy a continuar esta cadena milenaria. Y sinceramente, eso es la revolución del Rebbe, porque continúa, porque como ven acá hay diferencias, mis padres de generación que son Shluchim 40 años, la familia Kapelushny que recién mencionaron que son Shluchim de 40 años, y yo tal vez soy con mi familia una Shluchá casada de 9 años, y esto continúa, esto no para, esto continúa hasta llegar al objetivo final de tener, de estar en Israel, de no estar más acá encerrados, sino poder estar en Israel con Mashiach. Y en cada momento uno se puede preguntar, y bueno, ahora me acabas de decir que no es solamente los shluchim que son los responsables, pero que nosotros también somos socios. ¿Cómo logramos esto? Y con esto termino con 2 frases que me llevo siempre. Tracht gut wird sein gut, pensá bien y será bien. Y cuando en verdad uno piensa que no ve la luz en el final del túnel, que a veces aparece muy oscuro en este galut, hay que ir lejatjile ariber, hay que ir por encima, hay que estar determinados y persistentes, que esto es la misión de cada uno para, como mencioné antes, finalmente
agregar más mitzvot, más cosas de bien, y llegar a Mashiach con el Bet HaMikdash y estar todos juntos celebrando con el Cohen Gadol y con el Rebbe. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Cuídense mucho. Muchas gracias a los tres. La verdad que un lujo que a veces nos podemos dar en este espacio, que normalmente me tienen que vacar a mí solita. Me sentí muy honrada de haber traído a estas tres visitas tan importantes que contagiaron justamente esa pasión. Y nos vamos a ir alegres porque sabemos que hay un objetivo y que tenemos la fuerza para cumplirlo, así que vamos a seguir escuchando a Susana y a Dayana, las klezmeras, una música alegre, porque así nos vamos. Las espero, si Dios quiere, el martes que viene, a las 3 de la tarde en Pirkei Avot. Las escuchamos, chicas, y gracias a todas por estar hoy, y sobre todo a estas tres luminarias, muchísimas gracias.
muy lindo. Y gracias a todas las chicas. Vi que hay chicas de Israel que están mirándonos. Tenemos chicas de Chile que están mirándonos. Tenemos chicas de Capital, de Interior. Muchas gracias a todas por haber estado. Las quiero mucho y nos vemos si Dios quiere. Una buena semana con salud y bienestar. Todo lo mejor. Gracias a todas.